Tengan todos un feliz día, estimados estudiantes, padres de familia. Espero que todos se encuentren muy bien. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con lo que serían las clases en línea. Por lo tanto, el tema a ver el día de ahora es el funcionamiento del sistema respiratorio. Antes de iniciar, acá les dejo una pequeña reflexión o un pequeño pensamiento del Padre Pío, que dice de la siguiente manera: pedir perdón es de hombres inteligentes, pero perdonar es de almas humildes. Una de las palabras mágicas, por así decirlo, y palabras que muchas personas les cuesta decir es perdón, ¿verdad? Y ante una ofensa de cualquier persona, incluso ofender a Dios, nosotros debemos pedir perdón en esa circunstancia. Y sobre todo, pues, aquellas personas que lo aceptan, aquellas personas que aceptan el perdón de alguien que los ofendió, pues son personas humildes y que les reconforta y les hace bien en el alma. Antes de iniciar de lleno el contenido, pues les quiero hacer esta siguiente pregunta: ¿cómo es el sistema respiratorio de las aves? Si no la conoce, pues espera que terminemos la presentación y da la respuesta. El sistema respiratorio cumple una función fundamental para el organismo humano, que es la provisión constante de oxígeno a sus células. Lo que mirábamos en la clase anterior en la estructura del sistema respiratorio, pues la principal función de este es inhalar oxígeno y expulsar dióxido de carbono, así de sencillo. Por lo tanto, los pulmones vienen siendo el órgano principal del sistema respiratorio, como el alveolo como unidad principal, ¿verdad? O funcional. Todos los órganos que comprenden el sistema respiratorio pues son importantes, pero los que tienen una mayor importancia radica en los pulmones, porque los pulmones es donde se almacena el oxígeno y es donde se transforma el CO2 y es lo que se expulsa, el dióxido de carbono. Y el núcleo, o por así decirlo, así como nosotros, la sangre posee todas las células, en el caso de los pulmones, la célula principal de ellos serían los alvéolos, que ya vimos que el ser humano posee alrededor de 30 millones de alvéolos pulmonares, ¿verdad? Las etapas de respiración en las aves. Nosotros miramos la respiración como un proceso en los seres humanos. Ahora nos lo vamos a centrar en lo que serían las aves. Y en las aves tienen estas etapas de respiración, que sería la ventilación pulmonar, que es la primera etapa del proceso de la respiración, y consiste en el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Es decir, en la inspiración y contracción del diafragma de los músculos inspiratorios da lugar a un incremento de la capacidad de la cavidad torácica por una diferencia de presión, con lo que hace que el aire entre en las vías respiratorias. En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el sistema respiratorio de las aves puede funcionar en cierta similitud como el del ser humano. Ellas, al igual que nosotros, van a inspirar oxígeno y van a expulsar CO2. La diferencia es que cuando una ave pues está en un periodo en el cual está inspirando, se ve como que se ensancha o se agranda. Es por la expansión que se produce en el diafragma en ese momento. Luego tenemos la termorregulación, que al igual que como sucedía con los seres humanos, pues también participa en la eliminación de calor a través de los sacos aéreos que actúan como refrigerantes. En el ser humano recuerden que la nariz regulaba la temperatura en ese aspecto, ¿verdad? En las aves pues lo que se va haciendo es que se va eliminando totalmente el calor cuando están inspirando y los sacos aéreos que poseen las aves, es decir, estos de acá, van a actuar como refrigerante, es decir, el aire inspirado que va a ser caliente, pues ellos lo van a enfriar. El intercambio de gases. En los pulmones de las aves el oxígeno se difunde de los capilares de aire hacia la sangre y el dióxido de carbono de la sangre hacia los capilares de aire. ¿Qué es lo que pasa con el intercambio de gases? Pues en las aves el oxígeno se va a difundir en todos los capilares. Se va a difundir desde los capilares de aire hasta la sangre. Pero el dióxido de carbono va desde la sangre hacia los capilares del aire, es decir, va en una inversa, ¿verdad? Porque el oxígeno va desde los capilares a la sangre y el dióxido de carbono es en el sentido contrario, es decir, desde la sangre hacia los capilares de aire. En el caso de los mamíferos, pues respiran por los pulmones, al igual que el ser humano, ¿verdad? Que son los órganos donde se produce el intercambio de gases entre la sangre y la atmósfera. Son característicos de los animales terrestres. En ellos el oxígeno se transfiere de los pulmones a la sangre y el dióxido de carbono realiza el paso inverso. En los mamíferos estos órganos tienen muchas cavidades denominadas alvéolos
que proporcionan una gran superficie de intercambio de gases. En el aspecto de los mamíferos, pues es muy similar al proceso de la respiración del ser humano, porque en los pulmones se almacena oxígeno, luego emiten o expulsan dióxido de carbono, que es el que se da que es el que envía a la atmósfera, ¿verdad? O es el que saca, con la diferencia de que en los mamíferos, pues lo que sería los pulmones, pues van a tener muchas cavidades denominadas alveolos. Nosotros tenemos cantidad de alveolos, pero en ellos poseen cavidades, es decir, como unos conductos o unos huecos que le permite eso. ¿Qué es lo que le va a permitir? Proporcionar una gran superficie de intercambio de gases. Bien, este tema era breve, muy sencillo, pero terminando, pues van a trabajar en las páginas del libro que les menciono. En este caso sería solo 139 y 141, porque si ustedes se percatan, la 140 nada más es contenido, ¿verdad? Igual, ante cualquier pregunta me escriben en la plataforma o me esperan en las sesiones de Zoom los días jueves. Muchísimas gracias.